Bueno, gente, hoy vengo a analizar el partido de Venezuela-Colombia, donde ganó Colombia 6-3. Bueno, por encima del análisis voy a hacer como una especie de valoración de cada jugador por parte de Colombia y a partir de ahí, pues el análisis que se hace dentro de lo que sucedió en el partido, como para no entrar en un minuto a minuto o en un resumen o algo más o menos parecido. Sí voy a entrar, digamos, en un análisis porque, digamos, Colombia ya ha llegado a este partido clasificado en donde así que éramos de segundos, terceros o sextos, básicamente contaba lo mismo. Entonces yo siento que igual este partido, empezando porque digamos la alineación de Colombia empieza también en búsqueda ya de empezar a tomar decisiones con todo lo que tiene que ver de cara a mundial, ¿no? Entonces digamos, por eso vimos a Kevin Mier de titular, vimos que probaron a Angulo como lateral izquierdo, y probaron, digamos, a Mina en este caso como central, también en este caso como titular, debutó como titular Luis Suárez. Entonces, digamos, en este orden de ideas se presentaron, digamos, varias oportunidades para varios jugadores que seguramente ayudarán a tomar, digamos, esas decisiones de cara a lo que puede llegar a ser el Mundial y los que pueden llegar a convocarse pues para, digamos, esta cita mundialista. Entonces, yo creo que hoy se respondieron a muchas preguntas, aunque, digamos, no hay ninguna sentencia todavía, pero ciertamente dentro de lo que pasó hoy, dentro de las cosas que pudimos llegar a observar, se vieron varias cosas claras. Digamos, empezando por el tema del arquero, se sabe que, digamos, el arquero titular para Néstor Lorenzo, pues va a ser Vargas. A partir de ahí yo creo que, digamos, lo que es Ospina va a ir al Mundial sí o sí. Yo no, o sea, yo no digo que vaya a ser el segundo o tercer arquero, pero digamos un jugador como ese, como esos, dentro de lo que puede llegar a aportar en una convocatoria como estas, o sea, hay un montón de cosas que no solo dentro de la cancha van a aportar, sino de todo lo que se hace afuera o en el día a día o en lo que representa, digamos, David Ospina para nosotros. Entonces yo creo que, digamos, ahí no hay ningún tipo como de duda. Ustedes saben que, digamos, en este caso en el 2014 también pasó con Farid Mondragón, donde se le convocó y se le llevó y terminó jugando, pero se sabía que se le llevaba por ciertas razones, por más de que el titular en ese momento iba a ser David Ospina y no había, o sea, no había como ninguna duda en ese tema. ¿Vale? A partir de ahí, digamos, en este caso, el que está como en esa, podría estar como en esa cuerda floja, porque pues a partir de ahí Kevin Mier, yo creo que le estaba ganando la partida digamos, a Montero le tocó cambiarse de club, porque pues, o sea, en el momento en que se decidió que iban a llevar a Kevin Mier y no a y no a Montero, pues yo creo que Montero tomó la decisión de ir a un equipo como Vélez en este caso para tratar, digamos, de poner en dudas al entrenador y demostrar, digamos, que él tiene todas las capacidades de ser, digamos, ese tercer arquero como lo había venido siendo. Yo siento que es un gran portero, pero digamos en estos momentos, o sea, está en un nuevo equipo donde no está jugando y a partir de ahí, pues obviamente Kevin Mier, por más de que no lo está haciendo súper bien en su club, tiene todas las condiciones del mundo para ser nuestro tercer arquero. Y también en la eliminatoria pasada, pues se le dio la oportunidad en esos dos partidos donde pues Vargas estaba lesionado, y el tipo respondió súper bien. A partir de hoy, lo que se vio hoy en un partido tan complejo que de antes del partido, o sea, ya sabemos que quedó 6-3 y que se puede decir que se le dio un baile o algo más o menos parecido, pero el partido no iba a ser nada fácil. O sea, Venezuela nunca antes había tenido, digamos, esta posibilidad de llegar a un repechaje y, digamos, si no estoy mal, es el equipo que mejor jugó de local. O sea, básicamente Venezuela le ganó a todo el mundo, pues digamos al top 5 de las selecciones, o sea, si no estoy mal, le ganó a Brasil o le empató a Argentina, o sea, realmente no fue el equipo que menos recibió goles, si no estoy mal, siendo local, o sea, el Fortín de Venezuela, pues, o sea, ahí en Venezuela, pues, no era nada fácil, o sea, a lo que voy con esto es que, digamos, previamente se sabía que Venezuela iba a ser muy difícil y ganar allá y entendiendo el contexto de que, digamos, un empate o algo más o menos así los clasificaba al Mundial, pues básicamente el partido para Colombia no iba a ser absolutamente nada fácil. Entonces, en ese orden de ideas, o sea, también se pudieron observar un montón de cosas que en este caso, digamos, la valoración que le podemos hacer a Kevin Mier, con todo el respeto del mundo que me merece, yo no quiero, digamos, entrar como en ningún tipo de polémica, porque igual el jugador a mí me encanta, me parece que tiene muchísimas condiciones, pero no puede ser, digamos, en el primer gol, yo creo que, digamos, no hay ningún
tipo de responsabilidad, digamos, del arquero en este caso, me parece más responsabilidad de los defensores de desde que, digamos, se filtra una pelota a las espaldas de ellos y a partir de ahí, digamos, se genera como algún tipo de falencia o fallo de pronto individual, en este caso de cualquiera de los dos centrales que tuvieron que haber estado, digamos, un poquito más cerca del delantero o algo más o menos parecido, que es lo que podemos observar desde afuera, entendiendo que igual la situación no era fácil, pero digamos en el primer gol no hay nada que hacer. Pero entrando, digamos, en términos de lo que fue el segundo gol, o sea, la verdad es que el gol se lo comió enterito, o sea, el palo al arquero, pues claramente, digamos, estaba mal posicionado, pudo haber, digamos, resuelto de cualquier otra manera pues se comió un gol, pero digamos, no me parece de pronto tan grave porque puede llegar a suceder, pero el que sí me parece gravísimo es que no puede ser que, digamos, a un arquero le rematen de 40 metros y deje un rebote hacia el centro, es que eso no puede pasar, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente podemos entrar venga, porque digamos este jugador de Venezuela llegó a rematar, digamos, como con tanta libertad, por más de que estuviera tan lejos, y a partir de ahí obviamente hay responsabilidades de por qué, digamos, ningún jugador de Colombia salió a hacer el quiebre o a molestar ese remate para que, digamos, no fuera tan limpio. Podemos llegar a entrar en por qué de pronto los centrales, Mina o Sánchez, de pronto no hicieron lo que tenían que hacer para de pronto llegar a ese rebote, aunque yo sé que no es fácil, pero entonces, ¿sí me entienden? O sea, como que ahí entramos en unas situaciones que se pueden empezar a echar culpas de que compañeros lo pudieron hacer mejor, pero digamos en este caso que estamos haciendo la valoración del arquero, no puede ser que el arquero de un rebote al medio en un remate como de 40 metros. ¿Sí me explico? Entonces a partir de ahí yo creo que deja muy mal parado este partido a Kevin Mier. Yo creo que, digamos, esos primeros 15 30 minutos fueron supremamente complicados, más que todos los primeros 20 minutos fueron muy complicados para Colombia, en donde Venezuela arrancó a salir a buscar el partido, a salir a ahogar a Colombia y fue o sea, fue muy incómodo para Colombia, pero ustedes tienen que entender que, digamos, un partido, o sea, yo sé que de pronto ustedes pueden escuchar a otros analistas como Carlos Antonio y demás y no sé qué, y al tipo le parece que todo es absolutamente horrible, pero dentro de lo que pasa, digamos, en el fútbol como tal, o sea, se sabe que en el fútbol 2 más 2 nunca es 4, ¿sí me entiendes? O sea, uno puede decir es que Venezuela de pronto si hubiera salido más tranquilo, hubiera hecho mejor las cosas, o sea, ya desde pasando lo que ya pasó, es muy fácil llegar a decir cualquier tipo de circunstancias. Entonces, dentro de lo que se planifica antes de, siempre hay unas intenciones en donde puede llegar a salir bien o mal y uno puede empezar a hacer correcciones que también pueden llegar a salir bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos en ese orden de ideas, em, dentro de los 90 minutos hay momentos en que, digamos, los equipos van a estar mejor, hay momentos en que los equipos van a estar peor, o sea, y hay que saber más o menos manejar, digamos, esos momentos. Me explico, como digamos, incluso el Real Madrid, siendo el mejor equipo del mundo por momentos, es un ejemplo, ellos decían mucho que, digamos, hay que saber sufrir. Entonces es como que, digamos, por momentos se sabía, como en estos primeros 15 minutos, donde Venezuela estaba, digamos, haciendo un mejor partido, donde Colombia no estaba encontrando como soluciones para, digamos, salir como de ese desahogo o encontrar algún tipo de variante, pues, digamos, Venezuela estaba haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando las papas queman, como se dice, pues se pueden llegar a evaluar muchísimas situaciones porque ahí uno puede encontrar, uy, este tipo nos da ciertas soluciones en momentos puntuales, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos, hablando más o menos de lo que les estoy contando, entramos a evaluar a lo que fue, digamos, nuestro lateral izquierdo en este caso, que fue Angulo, que se le dio, digamos, esta oportunidad y se le dio, digamos, esa titularidad, en donde mucha gente estaba pidiendo, digamos, este llamado porque este tipo venía haciendo las cosas muy bien en Independiente, digamos, ahorita en Pumas. Nuestro lateral izquierdo para mí, digamos, Mojica es el titular indiscutido, lo haya hecho bien o bien o mal contra Bolivia, pero es el que ha sido más consistente, está jugando en una liga competitiva. Yo siento que es nuestro mejor lateral izquierdo y a partir de ahí, digamos, Machado cuando estuvo como que no lo ha hecho mal, ¿sí me explico? Pero a partir de ahí Angulo tenía una oportunidad de pronto de ser ese segundo lateral izquierdo y a partir de ahí, digamos, si ustedes ven, el segundo tiempo fue muchísimo mejor que fue lo que fue el primero, pero en el primer tiempo, dentro de lo que uno puede llegar a ver, o sea, casi que todo el tiempo nos estaban atacando por su costado. Yo no quiero decir que, digamos, fue total culpa de él, porque obviamente no, pero dentro de lo que nosotros estábamos buscando, digamos, en soluciones con pelota o algo más o menos parecido, o sea, yo nunca vi, digamos, a un Angulo, digamos, cogiendo la pelota y desahogando el equipo o encontrando esas soluciones o filtrando, digamos, esas pelotas
pelotas a los volantes o encontrando, digamos, a Castaño o encontrando a Luis Díaz que estaba, digamos, por ese costado. Entonces yo creo que nos quedamos muy cortos en donde se le necesitaba más, nunca se le encontró. En esos duelos, digamos, mano a mano o algo más o menos así parecido que él estaba viviendo, digamos, con ese extremo por derecha, pues yo siento que tampoco es que en esos momentos puntuales no estuvo como a la altura de lo que uno espera de un titular pues para la selección Colombia, ¿no? Entonces digamos como que yo creo que al ser el debut y como que les pongo un ejemplo, haz de cuenta Santiago Arias muchas veces se dice por qué ponen a Santiago Arias y no ponen a Román y es que nosotros digamos vemos a Román en Nacional, muchísimo más seguido que lo que podemos ver, digamos, a Santiago Arias, y empezamos a decir, es que Santiago Arias de pronto no es el más rápido del mundo, es que Santiago Arias de pronto no es tan bueno como Román, llegando a tres cuartos de cancha, no hace tantos goles como los hace Román. Pero ¿qué pasa? Pero que Santiago Arias lleva toda su vida, ha jugado en la selección Colombia, lleva dos mundiales, este va a ser su tercero, digamos, en sus momentos cuando Muñoz, digamos, en la expulsión, en la semifinal de la Copa América y le tocó jugar esa final, nunca vimos que a Santiago Arias, digamos, le haya como pasado factura, digamos, las circunstancias o el escenario, porque obviamente, vuelvo y le repito, o sea, ir a jugar allá en Venezuela basado en lo que estaba pasando en esta eliminatoria y con las necesidades que traía Venezuela, no era un partido fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, Santiago Arias, en este caso, es un jugador que nunca le ha quedado, digamos, grande, digamos, como que estas circunstancias, obviamente, pudo haber perdido duelos, pudo haberlo hecho mejor o peor, pero nunca sentimos que de pronto un jugador como este le quedó grande, digamos, un escenario, ¿sí me explico? Entonces, digamos, en ese orden de ideas, en este caso Angulo, pues al ser el debut y demás, o sea, le costó un montón. O sea, porque no está, digamos, acostumbrado a vivir este tipo de cosas, por más de que el tipo sea buen jugador, pues en esos primeros 15 20 minutos vimos muchísimas falencias que yo creo que de cara al Mundial, yo no sé si, digamos, ese jugador esté, para lo que se necesita. O sea, pónganse a pensar que de pronto, no sé, el titular sea Mojica y de pronto le toque entrar en unos cuartos de final, por poner un ejemplo, ¿sí? Yo no estoy seguro que ese tipo sea capaz de lidiar con la presión o sea, con la presión que se maneja y el nerviosismo que puede llegarse a presentar en una situación tan compleja de lo que puede de lo que puede llegar a vivir dentro de un mundial. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que esa es una de las respuestas que de pronto Néstor Lorenzo consiguió hoy a raíz de lo que pudimos ver de este jugador. Yo creo que en el segundo tiempo igual ya dándose el resultado a favor, o sea, se empezaron a encontrar muchísimas más soluciones en donde él ya no se vio como tan vulnerable en tanto como ofensivamente como defensivamente y ya se le encontró un poquito como más dentro del juego, pero digamos si hacemos una valoración, o sea, yo siento que no fue un gran partido de Angulo. Por parte del tema de los centrales, o sea, yo siento que Davinson Sánchez es nuestro mejor central, pero desde el momento en que le quitan su perfil y pasa a estar, digamos, en su perfil derecho a estar en un perfil izquierdo, pues con pelotas nos cuesta un montón. O sea, digamos, nunca encontramos a Davinson Sánchez, digamos, cómodo para, digamos, encontrar, digamos, esas soluciones de pasar la pelota de zona uno a zona 10 o a 2 o zona 3 en donde no encontrábamos a Castaño, no encontrábamos a Lerma, no encontrábamos a James y Sánchez jugando, digamos, a perfil cambiado, pues yo creo que le costó un montón. Y pues esto se debe a que, digamos, cuando Mina juega, pues, o sea, digamos, se tiene que mover al central, al otro central, a perfil cambiado. Y ahí, digamos, entramos, pero aún así, o sea, haya pasado lo que haya pasado, yo siento que igual Davinson Sánchez es nuestro, o sea, es el central número uno, jugará Sánchez y otro más, eso está clarísimo de aquí al Mundial. Pero entonces a partir de ahí yo creo que, digamos, era una oportunidad muy buena para demostrar de pronto que estaba en un buen momento o algo más o menos parecido, pero la realidad es que Mina está muy lejos de lo que de pronto uno puede llegar a necesitar de un central en este caso. O sea, se estuvo jugando, digamos, un mano a mano con Rondón, en donde la mayoría de balones que se le filtraban a Rondón, ya sea por arriba o por abajo, realmente perdió absolutamente todos los duelos, o sea, le hizo como cuatro o cinco faltas y eso quiere decir que, digamos, el delantero le ganó absolutamente todas. Entonces yo me pongo a pensar y analizar y yo digo, ¿será que, digamos, Mina en estas circunstancias donde no es capaz de ganarle un duelo individual a un jugador como Rondón, será capaz de pronto de ganarle un Harry Kane, será capaz de pronto de ganarle de pronto a algún tipo de jugadores así, porque pues en un mundial vamos a ver lo mejor de lo mejor, entonces como que me pone a mí esa duda
de que, digamos, si le superó más o menos en estos momentos un jugador como Rondón, sin desmeritar, obviamente, yo sé que Rondón, pues obviamente juega en la Liga Española, está en un equipo pues que acaba de ascender y demás, pero pues, o sea, no nos vamos a decir mentiras. Rondón no es ningún Harry Kane ni mucho menos y le estaba ganando absolutamente todo. Entonces, digamos, yo siento que dentro de lo que estábamos buscando, yo creo que Mina no va a ser un central titular, pero yo sí estoy convencido que Mina, digamos, va a ir al Mundial y puede llegar a ser nuestra, de pronto en algún partido que necesitemos, o sea, que esté cerrado, lo que sea, bla, 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 en los últimos minutos, yo creo que de pronto puede llegar a ser una variante para despejar un partido, digamos, porque el tipo es muy importante de cara a las pelotas quietas en este orden de ideas, o de pronto un equipo que se nos pare, digamos, atrás o algo más o menos parecido y que de pronto la única solución para ellos sea como esos balones largos. Yo creo que de pronto igual Mina, pues por esa altura y demás, o sea, no es que lo haga tan mal, está claro, porque obviamente es, pues, o sea, es un profesional. Yo trato, digamos, más o menos de ser prudente dentro de lo que uno pueda llegar a decir a una crítica, porque yo no soy nadie como para de pronto ir a criticar a un jugador como estos, pero yo creo que sí, este jugador puede llegar a aportar dentro de lo que puede ser en pelotas ofensivas, en pelotas quietas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo creo que lo que vimos hoy fue que este jugador no está para ser titular, pero también es verdad que como lo que les está expresando de Santiago Arias y demás, este tipo lleva, digamos, un proceso larguísimo en la selección Colombia, donde también influye eso en el día a día con sus compañeros, con todo lo que o sea, no es que tenga que ser amigo de los amigos de James o cosas así, sino que pues obviamente implica mucho que esto no es nuevo para él, ir a jugar un mundial no es algo nuevo, lo cual si en algún momento por cosas de la vida le toca llegar a jugar en algún momento puntual, o sea, no es un escenario que vaya a ser algo nuevo para él, lo cual obviamente da un poco de tranquilidad de que se puede llegar a contar con él. Digamos, en el partido de hoy yo siento que pues no lo hizo de la mejor manera, pero eso no quiere decir que el día de mañana lo vaya a hacer igual o peor, ¿sí me explico? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que hoy sí como que pudimos notar que Mina no estaba a la altura de las circunstancias, pero a partir de ahí también nos mostró que, digamos, fácilmente él puede ser una solución en algún momento puntual en pelota parada. Entonces, a partir de ahí, igual queda todavía muchísimo tiempo pues, para el Mundial y pueden cambiar muchas cosas porque él sigue jugando en su club y seguramente seguirá en una buena dinámica. Es un jugador importante para su club, entonces yo creo que también va a ser un jugador que sí o sí va a ir al Mundial. Pero pues hay que ser claros y yo creo que hoy no tuvo su mejor partido por más de que haya hecho el gol. Defensivamente hablando, para mí, desde mi punto de vista, no puede ser que la mayoría de los duelos los haya perdido como un jugador como Rondón. Aunque yo entiendo que las circunstancias y jugar allá en Venezuela no era absolutamente nada fácil, pero igual tampoco encontré ningún tipo de solución digamos, por medio con la pelota en los pies. O sea, no encontré, digamos, de pronto un desahogo por medio de él que encontrara a jugadores como Richard o al mismo James, etcétera, etcétera. O sea, tampoco sentí de pronto que él nos pudiera como ayudar cuando no se encuentra de pronto ese tipo de solución. O sea, muchas veces, digamos, un entrenador plantea cierto tipo de circunstancias donde se plantean ciertos escenarios, pero igual el rival también puede acertar en muchas cosas y lo puede poner, digamos, a uno en aprietos, como en este caso, digamos, Venezuela sorprendió a Colombia, en donde los primeros 15 minutos pues lo estaban haciendo muchísimo mejor que nosotros y nosotros no estábamos encontrando ningún tipo de soluciones. Y uno no puede decir es que, un ejemplo, Luis Díaz no sirve para nada porque en esos 15 minutos no nos estaba ayudando absolutamente a nada, a encontrar algún tipo de solución. Eso no significa, obviamente, vuelvo y le repito, hay momentos de los partidos en donde uno tiene que saber más o menos sufrirlos o manejarlos de mejor momento, etcétera, etcétera. Como digamos, cuando Venezuela se puso por encima 2-1, seguramente ellos tuvieron que haber hecho un mejor manejo del partido en donde pudieran, digamos, tener como la claridad o la paciencia o haber defendido de pronto ese momento en donde iban por encima de Colombia. Claramente pues del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice en Colombia más o menos, y pues o sea, decirlo no es muy fácil desde acá, desde la situación de nosotros donde estamos sentaditos tranquilos, pero obviamente no es nada sencillo. Pero a lo que voy es que a lo que nosotros estamos tratando, digamos, de juzgar o de opinar o entrar como en detalles, yo creo que el tema de Mina, pues, o sea, fue muy complejo, en donde yo creo que no estuvo a la expectativa, no estuvo a la altura de las expectativas. Entonces, a partir de ahí, como que no me gustó el partido de Mina,
pero repito, yo creo que igual va a estar en un mundial. Por parte de Muñoz, o sea, entrar a juzgar a Muñoz, o sea, como que yo siento que no tuvo un gran partido, tuvo una opción ahí en algún momento en donde yo sentí que pudo haber tirado al arco y terminó tirando un centro, pero pues, o sea, ya son cosas puntuales en donde ya es un error en un momento puntual donde el tipo tuvo que haber decidido en milisegundos y no tomó una buena decisión, pero a partir de ahí yo creo que Muñoz va a ser nuestro lateral derecho titular sí o sí. Pues el tipo está jugando en Premier League, el tipo lo está haciendo muy bien, entonces yo creo que a partir de ahí entrar en algún tipo como de discusión, pues como que no vale la pena, porque pues en teoría estamos tratando de mirar a ver qué nos puede llegar a servir o que de pronto no nos puede llegar a servir de cara al Mundial. Entonces en este caso también, digamos, yo creo que ya pasando, digamos, a los volantes, o sea, Lerma es de lo mejorcito que tenemos, la verdad, o sea, yo creo que no hay ningún volante que supla el rol de Lerma. O sea, si Lerma se llega a lesionar mañana, ojalá no, Dios no quiera, yo no sé si, digamos, hay una persona en el plantel de Colombia en estos momentos que pueda suplir, digamos, ese rol. Entonces, yo creo que es de lo mejorcito que tiene Colombia, así lo haya hecho bien o mal. O sea, Lerma va a ser un jugador muy clave para nosotros de cara al Mundial. Y además yo creo que, pues, o sea, no está jugando tanto en su club, pero igual está jugando, lo cual es importante. Entonces, digamos, pasando al tema de Richard Ríos tuvo como chispazos, o sea, hubo momentos en que, pues, digamos, entrando en detalles del primer tiempo, o sea, Colombia casi que no se encontró, no encontró como ese tipo de soluciones y casi que nosotros necesitamos, digamos, a esos dos volantes, más que todo, digamos, en este caso Castaño y Richard Ríos, de ser como de esas personas que nos encuentren esas soluciones cuando empezamos a salir, digamos, como de zona 1 a zona 2, o sea, desde que la pelota sale de nuestro arquero, nuestros centrales, casi que los movimientos tienen que venir muy por lo que pueda llegar a ser un jugador como Richard Ríos o Castaño en este caso, para encontrar las soluciones de salida y tratar de llegar, de traerle la pelota, digamos, limpia a James o encontrar a nuestros delanteros o algo más o menos por el estilo. Entonces yo creo que Richard tuvo chispazos, hubo un momento en que intentó varias cosas, físicamente se lo vio muy bien, es un jugador muy de ida y vuelta, perdón. Es un jugador de ida y vuelta en donde yo creo que sí o sí, obviamente ese jugador claramente va a estar en el Mundial, pero entrando, digamos, en valoración de lo que hizo en el partido, yo creo que el primer tiempo, o sea, estuvo como que muy normal. Hubiera preferido, obviamente, me hubiera gustado que en el momento donde Venezuela nos estaba atacando un montón, donde necesitábamos de pronto un poquito más de Richard, fue difícil para Richard encontrar, digamos, esas soluciones que necesitábamos en esos momentos, pero digamos en el segundo tiempo sí le vi muchísimo mejor posicionado, le vi muchísimo más participativo y efectivo de cara a llevar la pelota mucho más limpia a zona de finalización, lo cual obviamente hizo que Colombia también fuera muchísimo más efectivo de cara a gol. Entonces yo creo que por ese lado Richard Ríos lo hizo, pues no lo hizo mal, yo no creo que fue uno de los mejores partidos de Richard, conociendo digamos el nivel de este jugador, pero a partir de ahí yo creo que pues o sea, pasa. Vuelvo y repito, o sea, es que nosotros entrar a juzgar algo tan complejo, ir a ganarle 6-3 a Venezuela, en donde Venezuela no había perdido prácticamente ningún partido allá en Venezuela, pues suena como si hubiera sido muy fácil. Entonces, a la larga, o sea, es que este tipo no tenía que haber encontrado las soluciones absolutamente todas, porque es que no es fácil. O sea, lo hablamos desde una situación que no es tan sencillo, pero entonces como que para que más o menos me entiendan, o sea, yo creo que a Richard se le pudo haber visto de pronto mejor porque ya hemos conocido, digamos, mejores cosas de él, o sea, él nos ha mostrado un mejor fútbol y de ahí, digamos, entra como mi argumentación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, en ese mismo orden de ideas, yo creo que Castaño el primer tiempo fue uno de los jugadores donde necesitábamos más soluciones y, digamos, nunca se encontró. O sea, Castaño estuvo, digamos, ese primer tiempo le costó muchísimo, ya sea por la planificación que había tenido Venezuela, por lo que planteó Venezuela de cara en los primeros 15 20 minutos, donde pues, o sea, hicieron cosas muy buenas y yo siento que Castaño nunca en ese primer tiempo encontró, o sea, se encontró en cancha, nunca se encontró bien ni con pelota ni sin pelota, entonces yo siento que no fue como efectivo o útil para el equipo en el primer tiempo, donde necesitábamos un jugador que nos ayudara a tener esa calma, a tener ese control del partido, a manejar los tiempos. Yo creo que me hubiera gustado más un poquito más de personalidad de este jugador, o sea, un poquito más de personalidad me refiero como que hubiera sido como un poquito más influyente en momentos puntuales,
porque pues lo que les digo, yo creo que Venezuela hizo unos 20 primeros minutos muy buenos y a partir de ahí pues ya entramos en un ida y vuelta donde Venezuela ya cambió como la dinámica y pues ya le permitió a Colombia por lo menos empezar a tener un poquito más la pelota y ahí ya pues obviamente fue mucho más fácil para Castaño entrar en conexión con sus compañeros, pero en los primeros 20 minutos donde pues o sea Venezuela estaba haciendo las cosas muy bien, pues realmente nunca encontré ninguna situación que yo vea y yo diga, uy, pucha, Castaño realmente encontró esas soluciones para que podamos manejar mejor los momentos, ¿no? Para poder manejar los momentos así como de presión. Entonces, casi que ese primer tiempo no me gustó absolutamente nada, pero la dinámica del segundo tiempo sí que me gustó muchísimo. O sea, en esos primeros 20 30 minutos del segundo tiempo, hasta que lo cambiaron, yo creo que el tipo sí estuvo muy participativo, digamos, encontraron seguramente en el entretiempo Néstor Lorenzo y sus ayudantes encontraron algún tipo como de soluciones en temas de movimientos, porque, o sea, se le vio mucho más participativo, se le vio aportando un montón en temas de posesión de la pelota, o sea, casi que Colombia entró a manejar las dinámicas del juego, lo cual obviamente le permite, digamos, en este caso a los volantes, encontrar más espacios, tener más tiempo, simplemente tener como más claridad de cara a lo que se podía llegar a hacer en temas de control de juego, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, cuando no se tenía la pelota, pues, o sea, básicamente Castaño fue una persona importante dentro del desarrollo que se vio en los primeros 30 minutos del segundo tiempo. Yo creo que James, ya entrando como un poquito más adelante, James vuelvo y repito, pues es que nadie tuvo muy buenos 15 primeros minutos en donde uno dijera, es que a James no le estaba llegando la pelota, entonces entrar a caerle a James es que James no ayudó defensivamente o es que no está encontrando las soluciones, pero pues es muy difícil pedirle a un jugador como James a venir a la mitad de la cancha o a pedirle la pelota a los centrales para poder llevarle la pelota, digamos en este caso a Luis Suárez, el delantero, ¿sí me explico? Entonces, si Richard Ríos y Castaño, que en este caso no estaban encontrando como ese tipo de soluciones, pues era muy complejo. Y digamos, en estos casos, James empezó jugando por un costado, o sea, obviamente cuando no se tenía la pelota, empezaba a tomar un poquito una zona más central, pero en temas de posesión y demás, casi que James estaba muy recostado, digamos, en la banda derecha, muy cerquita también de Muñoz, pero digamos, dentro de los primeros 15 20 minutos, James no entró en conexión. A partir de ahí, ya cuando nos quedamos en desventaja, yo creo que James ya empezó a entrar como en dinámica de juego, empezó a ser útil, empezó a manejar los tiempos, empezó a encontrar, digamos, a Luis Suárez, que lo estaba haciendo de maravilla. Pues yo creo que fue el único jugador que peleaba con todos los centrales, estaba, digamos, haciendo diagonales de adentro hacia afuera, estaba yendo a pivotear, ganó absolutamente todos los duelos de cara a cuando mandábamos ese balón largo, siempre nos consiguió, digamos, un lateral a favor, él fue el que nos consiguió, digamos, el tiro de esquina y a partir de ahí llegó el primer gol. Entonces yo creo que Suárez hizo un partidazo, digamos, sin contar el tema de los goles, porque pues obviamente, o sea, de cuatro que tuvo, las cuatro las mandó a guardar y yo creo que, mejor dicho, noche para no olvidar nunca, porque pues, o sea, hacer cuatro goles en una eliminatoria, se va a quedar para la historia, o sea, ni Falcao hizo algo más o menos parecido. Entonces, solo seis personas lo han hecho, digamos, por ahí escuché ese dato, que solo seis personas en toda la historia de las eliminatorias han hecho esto y el último que lo había hecho era Luis Suárez uruguayo, que lo había hecho creo que en el 2011 contra Chile. Entonces realmente hacer cuatro goles en eliminatorias no es nada fácil, creo que ningún colombiano lo había hecho, pero entonces, y además que todos los goles fueron muy buenos, entonces yo creo que entrando de cara a lo que se puede llegar a decir, Luis Suárez es un aciertazo, se sabía que iba a jugar Luis Suárez, porque pues obviamente Córdoba también tuvo su examen contra Bolivia y básicamente lo hizo espectacular, entonces yo creo que pues esos dos o sea, son unos fijos de cara a lo que va a ser el Mundial. Y pues que también Luis Suárez lo está haciendo súper bien en Portugal, en el Sporting, entonces muy bien por ese lado. Y para también como para finalizar con el tema de James, yo creo que igual James se sabe lo que le puede dar a la selección, se sabe, digamos, el liderazgo que tiene y lo que se le respeta dentro del vestuario. Y, y, digamos, yo creo que mucha gente también estaba hablando muchísimo de que decían como es que Quintero en 10 minutos hizo lo que James no había hecho en tantos minutos, pero entonces, digamos, la gente tampoco entiende que, digamos, en los partidos, digamos, siempre es como cuando, digamos, ponen un delantero los primeros 70 minutos en donde
las situaciones son completamente diferentes, donde no se generan, digamos, muchas opciones de gol, donde no hay cierto desgaste y entra un delantero a los últimos 15 minutos y si la mete o llega a hacer otro, dos goles o algo más o menos parecido, pues entonces obviamente siempre va a ser más fácil hacer goles en los últimos minutos donde los jugadores ya están cansados o de pronto, digamos, en el caso del partido pasado, que Bolivia ya necesitaba, digamos, el resultado y ya estando en desventaja, pues entrar a tratar de encontrar el empate, pues en ese segundo tiempo, pues claramente la planificación del partido era completamente distinta a lo que se vio en el primer tiempo, donde estaban haciendo ese 4-5-1, defendiendo, digamos, en zona baja, en zona uno, o sea, ese bloque bajo, pues estaba clarísimo, algo que, digamos, no se vio en el segundo tiempo, y pues claramente cuando entró Quintero se encontró con mucho más espacio y pues obviamente pudo, digamos, tener mucho más de efectividad dentro de lo que era, digamos, de cara a gol, el encontrar a los delanteros con más espacios y demás. Pero a partir de ahí, si se le pone, digamos, a Quintero los primeros minutos, donde los equipos en teoría están mejor o físicamente están más preparados, o donde todo está un poquito como más centralizado, pues entrar a conseguir, digamos, soluciones en esos primeros minutos no es nada fácil. Entonces, digamos, hacer una comparación de lo que puede llegar a dar Quintero o James en su momento, pues obviamente no es tan como conveniente porque no es tampoco lo que estamos buscando para saber quién es mejor que el otro o algo más o menos parecido. Digamos, en su momento también pasó, yo me acuerdo que pasó en el Mundial 2014, que en los dos primeros partidos, digamos, James fue titular y lo estaba haciendo espectacular, etcétera, etcétera, pero Quintero también siempre ha estado muy bien y él entró, digamos, como cambio en el segundo partido y lo hizo muy bien, entró muy bien y creo que incluso hizo gol y todo y se le dio la titularidad en ese tercer partido, pusieron o ya nosotros obviamente clasificados, pero se le dio la titular a Quintero en ese tercer partido y realmente, digamos, Quintero no fue capaz de pronto de ser tan efectivo como lo venía haciendo cuando salía como suplente. Entonces es como para hacerles entender que, digamos, no es tan sencillo empezar los partidos y ser igual de eficaz a como cuando de pronto los jugadores lo terminan. Lo que sí me gusta mucho es que tenemos, digamos, esta variante de estos jugadores, que digamos, si James puede llegar a jugar 60 70 minutos o lo que él diga, pues en su momento, pues obviamente tenemos un jugador en el banco casi que de pronto casi con el mismo perfil, que puede llegar a ser incluso más eficaz o seguir, digamos, con ese mismo ritmo o dinámica que puede llegar a manejar y pues eso obviamente nos convierte en una selección peligrosa porque tenemos un muy buen recambio. Entonces, así empiece James y termine Quintero o viceversa, yo creo que tenemos muy buenas dinámicas dentro de lo que podemos llegar a ofrecer de cara al Mundial. Entonces, en conclusión, yo creo que eso fue lo que pasó con los 11. Ya entrar a juzgar, digamos, los jugadores que entraron, como que, pues, o sea, no vale tanto la pena porque igual se solucionó antes de los cambios, entonces como que ya cualquier cosa que podía llegar a aportar, digamos, en este caso Quintero o Portilla o el mismo, digamos, en este caso Córdoba que entró y también se encontró con espacios y demás y pues fue un poquito más sencillo llegar de cara a gol porque digamos con Bolivia se puede decir es que le costó 70 minutos para poder llegar al gol, pero dentro de lo que se vio en ese primer tiempo, digamos, no podemos llegar a juzgar a Córdoba porque es que no tuvo, digamos, ninguna opción así de gol como para uno decir es que se los está comiendo o es que no se los está creando porque las situaciones eran completamente diferentes y la única opción que tuvo así de cara a gol fue en ese segundo tiempo en la jugada que terminó pues obviamente en el 2-0 de Colombia, en donde pues él se desahoga porque pues venía buscando esto y el chico lo viene haciendo muy bien y ya digamos ahorita en este partido con Venezuela pues encontró un partido donde pues estaba roto, donde pues obviamente Venezuela estaba tratando de ir a buscar el resultado, ya casi que sin piernas, o sea yo creo que el escenario lo sobrepasó y a partir de ahí, pues Córdoba se encontró con un escenario muy favorable en donde la mayoría de veces que recibió la pelota, pues casi que lo encontró en un mano a mano con los defensores, donde pues él igual es muy eficaz y es muy explosivo. Entonces me pone muy contento que nuestros delanteros hayan marcado todos me hubiera gustado, digamos, ver a Luis Díaz. No nombré a Luis Díaz porque, pues, o sea, se sabe que Luis Díaz es el mejor jugador que tenemos nosotros y por más de que no haya hecho gol, o sea, yo creo que Luis Díaz es de lo más importante que tenemos nosotros con y sin pelota, porque de pronto hoy la gente dirá es que ay, Luchito no hizo gol y lástima porque estaba peleando para ser el goleador de las eliminatorias, pero de pronto ustedes no se dieron cuenta todo el trabajo que hizo colaborándole, en este caso, a Angulo, en ese ida y vuelta, en donde pues obviamente
vale mucho la pena cuando estos jugadores también, digamos, se comprometen en temas defensivos. Y temas defensivos no es perseguir dónde está la pelota o cosas así, sino en temas de posicionamientos o entender más o menos los momentos del partido. Y este jugador entendió perfectamente cuando él tenía que apoyar, digamos, a Angulo, cuando él tenía que, digamos, estar un poquito más atrás de lo normal. Y a partir de ahí, en el segundo tiempo, pues este chico, pues cada que se encontraba mano a mano con los defensores de Venezuela, pues, o sea, terminó ganando casi siempre. Lastimosamente no terminó, varias de esas situaciones de gol que él generó, no terminaron en gol, pero yo creo que es nuestro jugador más desequilibrante y es de lo, pues, de lo mejorcito que tenemos nosotros. Entonces, a partir de ahí, la gente también puede entrar a entender por qué, digamos, por qué creen que metieron a Córdoba y no metieron a Dairo, porque, digamos, se puede decir es que esto hubiera sido una gran oportunidad para que Dairo hiciera gol o tuviera minutos o para ver si sí servía o no servía o algo más o menos parecido. Entonces también hay que ser coherente con lo que está pasando y no es poner el jugador porque sí, para ver qué hace o cómo le va, porque obviamente el entrenador está en una situación donde tiene que meter lo que él cree que puede llegar a aportar dentro de lo que se está viviendo en ese momento del partido. Entonces, como se estaban dando las cosas en el partido, claramente, digamos, en Bolivia, nosotros estábamos en una situación donde Bolivia, digamos, estaba muy metido atrás, lo que permite, digamos, a jugadores como Dairo estar, o sea, donde Dairo no tenía que, digamos, manejar tantos, o sea, no tenía que hacer tantos recorridos, donde estaba muy cerca del área, donde él puede llegar a ser muy útil entrando en conexión con los compañeros o estando cerca al área para poder llegar a tener algún tipo de opciones de gol, ¿vale? Pero en este caso, donde Venezuela, digamos, estaba intentando ir a por un resultado, donde estaba intentando ir a tratar de darle la vuelta al partido, se estaban manejando, digamos, casi que la línea de ellos estaba en la mitad de la cancha o muy adelantada, en donde nosotros necesitábamos jugadores que tuvieran la capacidad de hacer recorridos de 40, 50, 60 metros y fueran más explosivos que, digamos, sus mismos centrales. Por eso yo creo que Néstor Lorenzo tomó la decisión de utilizar un jugador como estos, porque a la hora de contragolpear o de entrar, digamos, en esas transiciones rápidas, apenas se pierde se recupera la pelota, pues yo creo que podíamos llegar a generar muchísimas más opciones de gol, que fue exactamente lo que terminó pasando, en donde incluso, pues obviamente Córdoba terminó llegando al gol, pero no solo en la jugada del gol, sino en varias situaciones. El tipo terminó, digamos, llegando a o asistir o acompañar o hacía, digamos, esos trayectos largos de 30, 40 metros donde pues eran muy explosivos y muy eficaces para nosotros, lo cual pues obviamente se entiende el por qué puso a Córdoba y no a Dairo. Entonces como que también para que de pronto lo entiendan un poquito dentro de lo que nosotros podemos percibir desde afuera, ¿no? Entonces, no, yo creo que pues a mí me deja muy contento, digamos, terminar tercero en una eliminatoria que igual no era fácil, por más de que sí, se clasifican seis y un repechaje y demás, pero digamos, hoy en día todos los equipos, ganarle a cualquier equipo, digamos, es muy complejo y ustedes vieron, por más de que Bolivia por primera vez le gana, o no sé si por primera vez le ganó a Brasil, jugar, digamos, allá en el Alto es supremamente complejo y cualquier, digamos, cualquier equipo puede crear cualquier tipo de planteamiento que puede llegar a complicar. Entonces, ningún partido es fácil, ningún partido se gana de camiseta. Digamos, en este caso, Venezuela no había perdido en Venezuela, entonces no era un partido fácil y meterle 6 goles a Venezuela allá en Venezuela no era una tarea fácil. O claramente, digamos, uno dice es que nos metieron tres, pero si ustedes se ponen a ver, esos 3 goles, casi que dos son regalos directos del arquero como tal, o sea, no como que, uy, es que nos estaban dando un baile o algo más o menos parecido, pero yo creo que esos 2 goles retratan mucho, digamos, al arquero de la selección Colombia en este caso, pero entonces fuimos capaces de hacer 6 goles y es algo, o sea, queda una imagen muy positiva en donde hicimos 9 goles en 2 partidos y claramente gracias a los goles nos dejan una posición muy buena, por más de que teníamos los mismos puntos que el sexto, quedamos terceros y eso es lo que dice la tabla y pues tenemos que pegarnos de ahí porque pues o sea son datos y los datos hay que darlos y claramente Colombia fue la segunda selección con más goles en toda la eliminatoria por detrás de Argentina, entonces eso también nos da algo de moral de que a lo largo se hizo unas eliminatorias muy buenas que pudieron ser mejores, pero volvemos a lo mismo, o sea, nunca es fácil de pronto manejar ciertas situaciones o ir a ganar en ciertos lugares o incluso en Colombia, en Barranquilla en este caso. Yo creo que empezamos la eliminatoria muy bien y dentro de las cosas que se habían hecho bien al principio, pues nos dio como para que termináramos de esta manera. Así sea clasificando en las últimas fechas, pero igual
yo creo que siempre hubo la tranquilidad que íbamos a clasificar. Yo creo que de pronto ese bache malo que tuvimos fue más o menos como ese despecho que tuvimos por el tema de perder la final de la Copa América, en donde no es sencillo como reponer al grupo después de estar tan cerca de ganar una Copa América, donde hace tantos años no habíamos sido como competitivos o habíamos tenido la oportunidad de llegar a una final de Copa América. Entonces, también como que reponerse a esas situaciones fue muy complejo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que Colombia tiene grandes aspiraciones para poder hacer una muy buena Copa del Mundo. Esperemos que nuestros jugadores sigan haciendo sus cosas bien en sus clubes. Yo creo que se ha hablado muchísimo del tema de Néstor Lorenzo, de que sí es nuestro mejor opción como entrenador para de aquí a cara al Mundial. Y pues obviamente pues la gente que entiende más o menos un poquito cómo se maneja esta industria, entrar a hacer algún tipo de cambios ahorita, eso significa que o sea, si hacen algún tipo de cambios, nos va a ir absolutamente mal. O sea, ya haya pasado lo que haya pasado, Néstor Lorenzo sí o sí tiene que ser el entrenador de la selección Colombia para el Mundial, porque es que ya nos clasificó y ha hecho muchísimas cosas muy buenas. Le hemos ganado a campeones del mundo, le hemos ganado a Alemania, España, Brasil, Argentina. O sea, se han hecho cosas muy importantes que de pronto en el periodismo colombiano también lo hacen ver como que es insignificante, pero no es insignificante porque pues vaya y hágalo, ¿sí me entienden? O sea, sí que obviamente me gusta que seamos un poquito más críticos porque obviamente la selección nos ha permitido, digamos, llegar a poder criticar este tipo de circunstancias porque cada vez nos están acostumbrando a mejores cosas, lo cual me parece espectacular, pero a partir de ahí obviamente también tenemos que entender que no es fácil conseguir lo que se está consiguiendo y que vamos con ese paso a paso, pero vamos con toda la ilusión del mundo a que en la Copa Mundial yo creo que podemos llegar a ser muy buen plan y por qué no soñar con nuestra primera Copa del Mundo. O sea, yo creo que tenemos un equipo para poder competir. Obviamente dentro de lo que puede llegar a pasar en una Copa del Mundo pueden pasar miles de cosas, pero yo creo que tenemos un grandísimo equipo para poder llegar a competir y hacer una muy buena Copa Mundial. Entonces, la ilusión está al máximo. Yo creo que dentro de lo que nosotros podemos hacer como colombianos, en este caso, como hinchas o lo que podemos llegar a aportar es mandar, digamos, cualquier señal de apoyo, sea el convocado que sea, traigan a los jugadores que sean y de aquí en adelante, yo creo que sería muy bueno empezar a apoyar a los jugadores que se traigan, al cuerpo técnico y a partir de ahí, pase lo que pase, ahí sí ya podemos empezar a tomar decisiones. Pero entonces ya se consiguió el objetivo, ya terminó como terminó, hayamos quedado terceros, sextos o lo que sea. Entrar a criticar o a decir ciertas cosas, pues yo creo que no le hace nada bien a la selección y dentro de lo que podemos hacer es también darle apoyo, digamos, a todos estos jugadores que quieras o no, pues o sea, nos han traído mucha felicidad, nos han brindado momentos muy buenos. Lastimosamente no conseguimos esa Copa América, pero igual nos ilusionamos y ellos nos han traído muchísimas alegrías. En este caso, como a James se le tiene que respetar, James siendo el goleador de la selección Colombia en eliminatorias y el jugador que más se ha vestido, digamos, esta camiseta. Entonces también al capitán hay que desearle lo mejor y esperar que pueda llegar de la mejor forma para que podamos hacer una gran Copa del Mundo. Entonces, bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme y pues si pueden, por favor, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y cualquier cosita, pues mándenme también sus opiniones. Quiero saber si lo que ustedes pensaron de cada jugador, si están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y si no lo están, pues perfecto, escríbanmelo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Chau, chau.